continuación veremos funciones en Trinket. Si recordamos lo que hicimos en el primer tercio del curso, vamos a recordar el uso de funciones en Excel. Acá tenemos un ejemplo de algunas. Por ejemplo, la función promedio, si bien es cierto nosotros podríamos darle todo el rango, también podríamos darle valores por separado. En este caso la función recibía 4 valores que corresponderían a las variables que contenían los valores 45, 67, 87, 77. Esta función, al pasar estos parámetros, me devolvía el promedio de estos datos. ¿Sí? También teníamos la función contar, en la cual nosotros teníamos que especificar el área, el rango, ¿cierto?, donde estaban los datos. En este caso partía desde la celda B2 y terminaba en la celda B5. Y me entregaba la cantidad de datos que se encontraban en ese rango de celda. Y también tenemos acá el uso de la función suma, en la cual yo también especificaba los valores y esos eran los valores que recibía la función, y esta función entonces me retornaba la suma de los valores ingresados. Cabe resaltar que lo que hicimos en la primera parte del curso fue el uso de funciones. A continuación vamos a introducir el concepto de la definición de funciones, porque es muy importante el uso. Si bien es cierto, Excel nos brinda una cantidad importante de funciones, en nuestra vida profesional futura podemos depender de la necesidad de crear una función ad hoc a nuestras necesidades. Es por esto la importancia que tiene que ustedes aprendan a definir, para que podamos usarla como la primera parte del curso. Bueno, ¿qué tenemos que saber? Que la función siempre va a tener un nombre. Este nombre tiene que ser descriptivo, ya, porque la función siempre va a tener un propósito. El propósito, por ejemplo, en el caso de la función promedio, era obviamente sacar el promedio de un conjunto de datos, de la suma, sacar la suma. También teníamos funciones sumar sí, que será sumar bajo una cierta condición, sumábamos los elementos que cumplían esa condición. Entonces acá es importante el nombre de la función, pues cuando ya quiera usar la función, yo le voy a dar el nombre a la función. Lo siguiente importante en la función es tener en cuenta que la función la vamos a ver como una caja negra, ¿ya? Donde acá va a estar el cuerpo de la función, que lo que hace el cuerpo es cumplir con el objetivo declarado para la función. Entonces nosotros vamos a tener que entender que hay datos de entrada, y estos datos de entrada nos van a ayudar a producir un dato de salida, que sería el valor que va a devolver, que va a retornar a la función. A los datos de entrada le llamamos los parámetros, que son los valores necesarios que debe tener la función para su correcto funcionamiento. Es decir, el cuerpo del programa no va a variar, lo que va a variar es la data de entrada. Este cuerpo de la función es la secuencia de pasos, lo que hablamos de un algoritmo. Es una secuencia de pasos bien definida que va a tomar esos datos de entrada y me va a producir esa salida. Entonces, como es algo que va a variar, esos valores, pero que son necesarios, deben ser llamados parámetros. ¿Sí? En Trinket tenemos la opción de declarar funciones, y esta es la figura que vamos a encontrar en Trinket. Si se dan cuenta, nos es un bloque que nos dice para hacer algo. Entonces acá debe ir el nombre de la función, debe ser el representativo. Y acá, al pinchar en esta tuerca, que es de la configuración, nos aparece este bloque, el cual deberíamos arrastrar hacia adentro. Cada vez que arrastremos este bloque, estaríamos creando un parámetro. Y si arrastramos 3 veces este bloque, significa que esa función va a recibir 3 valores. Recordar que esos valores se le deben dar cuando se llama la función. Y lo otro importante de lo que hablábamos de la función es el valor de retorno. Acá vemos que hay el bloque. Nos permite aquí anexar un bloque. Este bloque que coloquemos acá es el valor que va a retornar la función una vez haya terminado de aplicar la secuencia de pasos definida. También en Trinket tenemos otro tipo de función, algo más llamado a procedimiento. ¿Ya? La diferencia principal entre una función y un procedimiento es que los procedimientos no retornan nada. Si ustedes se dan cuenta acá, este bloque de procedimiento no tiene el valor return, pero sí tiene la opción de definir parámetros. Es decir, yo puedo crear un procedimiento en el cual yo reciba ciertos valores, en base a esos valores yo ejecuto una secuencia de pasos, pero no devuelva nada. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo se aplicarían estos conceptos en Trinket. Vamos a comenzar aplicando el concepto de procedimiento. Si recordamos, la segunda cápsula que vimos sobre Trinket, hablábamos del uso del módulo tortuga, y acá nos dábamos cuenta de que para hacer un cuadrado teníamos que repetir 4 veces las siguientes sentencias: avanzar 100 pasos y girar 90. Y si le damos Run, obtenemos el cuadrado. Ok, si nosotros esto lo viéramos como que queremos hacer una función, ya tendríamos que ir a esta parte de abajo, Function, y vamos a elegir la parte de procedimiento.
lo que hablábamos. Acá vamos a hacer, por ejemplo, dibujar bajo cuadrado. Así se va a llamar mi función, dibujar cuadrado, y nosotros podríamos perfectamente arrastrar estos bloques y colocarlos dentro de la función, ¿sí? Fíjense que al momento de poner dibujar cuadrado, automáticamente se crea un nuevo bloque, que sería este, que es que me va a permitir llamar a la función. Si yo llamo ahora, no hace nada porque no hemos llamado a la función. Recordamos acá que lo que estamos haciendo en esta parte, estamos declarando la función. Es decir, no basta que nosotros declaremos para que se dibuje, porque en ninguna parte la hemos llamado. Para que esta función realice su propósito, hay que llamarla. Y ahí lo estaría llamando, y ahí sí se produciría el dibujo. Pero fíjense, esta función siempre me va a dibujar un cuadrado de largo 100, de tamaño 100. Por lo tanto, acá viene el concepto de parámetro. Si yo quisiera que esta función cambiara de tamaño, yo debiera agregar un parámetro. Entonces vamos a colocar acá, agregamos un lado, un valor X. Aquí también podríamos colocar lado, ¿sí? Pinchamos acá y se va. Entonces ahora dice dibujar cuadrado con lado. Y fíjense que automáticamente el bloque anteriormente ya me agrega acá un recuadro para yo colocar el tamaño. Veamos, podríamos ir acá a Numbers, que es donde están los bloques, ¿cierto? Y vamos a colocar acá un tamaño 50. Entonces si yo lo llamo ahora, fíjense, ya, no hace nada todavía. ¿Por qué no hace nada? Porque yo hasta el momento nunca he dejado de depender del tamaño 100. ¿Qué deberíamos hacer acá? Si tenemos el parámetro lado, nosotros deberíamos declarar acá que avance lado veces. Y ahora sí le damos a Run y se dan cuenta que el tamaño disminuye. Si le colocamos 75, le damos a Run, el tamaño aumenta. Si le colocamos nuevamente 200, le damos a Run, el tamaño aumenta. Es decir, con esto hemos creado nuestro primer procedimiento. Si se dan cuenta, se parece mucho, se acerca mucho al concepto de función, pero la diferencia es que acá nosotros estamos creando, recordamos que le damos un nombre, le damos parámetro, en este caso recibe un solo parámetro que sería el lado, y en base a ese valor va a dibujar. En el siguiente video veremos el uso de funciones.